Bienvenidos a su programa Actualidad y Fe, un espacio para informar, formar y transformar los corazones. Hola, ¿qué tal mi muy queridísima familia? ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Recuerde que desde aquí, desde la gran familia ESNE, siempre estamos unidos en oración, orando por todos ustedes, sus familias, también por supuesto por las necesidades de esta gran obra de Dios, del apostolado El Sembrador, y de toda esta audiencia maravillosa que el Señor nos confía día con día. Por eso es un gusto para mí siempre poder compartir su programa Actualidad y Fe. Saben muy bien que es un espacio para informar, formar y transformar los corazones según el corazón de Cristo, y gracias a todo lo que juntos vamos meditando, aprendiendo y recordando de nuestra amada fe católica, pero también el análisis que hacemos sobre el acontecer mundial y de la Iglesia. Yo soy su hermano en Cristo y servidor Andrés González, como siempre, como les decía, muy complacido, pero ante todo me siento muy bendecido de gozar de la bendición de la sintonía de todos ustedes que por ESNE TV permanecen en fiel sintonía del canal, más que un canal, un encuentro con Dios. Por ESNE Radio Católica El Sembrador, también gracias hermanos, una conexión con Dios a través de esta señal bendita que llega y sigue llegando a tantos lugares. Ustedes por Facebook, muchas gracias también por acompañarnos por las plataformas digitales, por sintonizar estos programas y ante todo por compartirlos, ayudarnos a compartir. Así igualmente lo hacen quienes por YouTube, nuestro canal, donde nos encuentran como ESNE, también nos ayudan a compartir estos contenidos y ponen sus mensajes, sus comentarios, sus saludos y nos dejan saber desde dónde están sintonizando. Siempre es una gran alegría compartir con todos y cada uno de ustedes. Hermanos, especialmente cada día que tenemos la oportunidad de volvernos a enfocar en lo que Dios quiere hablarnos al corazón. Y eso sí que es bien fundamental. Recuerden que uno de los propósitos, uno de los objetivos más cruciales de su programa Actualidad y Fe es que podamos siempre estarnos recordando los fundamentos de nuestra fe, el conocimiento de Jesucristo por medio de su bendita palabra. Porque decía San Jerónimo, desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. No queremos que ningún católico, ningún hermano o hermana nuestra bautizado católico desconozca a Jesucristo porque desconoce la Biblia, la palabra de Dios. No queremos que ninguno de nosotros ande más por esta vida ignorando los fundamentos de su fe. Aquí hay una clave bien importante, y es que conocer nuestra fe, profundizar un poquito más en ella, no solo que, por supuesto, que nos brinda conocimiento de en lo que creemos, sino que nos ayuda a conocer en quién creemos. Eso es lo más importante. Nuestra religión no se basa en meros elementos bíblicos o históricos. Nuestra fe está centrada en una persona, la persona de Jesucristo. Y por supuesto que al hablar de Jesucristo, inevitablemente tenemos que hablar de su Padre Padre Celestial, y del Espíritu Santo, porque ellos, un solo Dios, tres personas diferentes, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, son nuestra esencia, son nuestra razón de la esperanza y de la fe que profesamos. Por lo tanto, amigos, hoy el tema precisamente se trata de 10 atributos muy especiales que nos van a recordar que Dios es el Padre perfecto. Y te voy a presentar 10 atributos que así lo demuestran. ¿Por qué este tema? ¿Por qué es importante? Hermanos, durante el caminar que llevo con Dios, ya son de hecho 14 años para la gloria de Dios desde mi momento en que me encontré con Dios. Yo soy bautizado católico. Yo procedo de una familia donde se practicaba la fe católica. Se oraba el rosario todos los días, se ora más bien, porque mis papás siguen vivos, bendito sea Dios, y mientras ellos estén vivos, en ese hogar se rezará el Santo Rosario. Mi papá siempre nos infundía la Santa Misa los domingos, eso era clave, y él lo insistía constantemente: hijos a la misa, hijos a la misa. Viajaba mucho por su trabajo y desde donde estuviera llamaba: ya fueron a misa, y le preguntaba a mi mamá. Eso era pues algo muy importante que nuestro Padre siempre
nos inculcaba, y el respeto, la veneración, el amor a Dios y el temor de Dios, y a través de ello los valores. Entonces, en el marco de la celebración del Día del Padre, que cada año, así como se celebra también el Día de la Madre, hay una fecha especial para el Día del Padre. Pero a veces uno nota, y yo les quería decir que en estos 14 años, desde el comienzo empecé a escuchar diferentes testimonios, y en la medida que el Señor me fue poniendo en ciertas posiciones claves de liderazgo, entonces tenía la oportunidad de que personas se me acercaran después de los retiros, después de un evento, y se acercaban y me contaban y me expresaban cosas que tenían que ver con la relación de ellos con sus papás. Mujeres, por ejemplo, muy heridas por un papá abusivo. Hombres también muy dañados. Hermanos, y esto, wow, qué impresionante y cómo duele el corazón cuando uno escucha estas historias, porque todos podríamos creer, si tú que me estás escuchando, me estás viendo, y tuviste una infancia feliz, en un hogar feliz, un hogar dentro de todo, porque no hay hogar donde no falten problemas, situaciones, circunstancias difíciles, a veces discusiones entre papá y mamá. Eso es normal y es de esperarse, somos seres humanos. Pero digamos que en términos generales fue un hogar tranquilo, fue un hogar en donde se vivió y tú viviste una infancia tranquila y normal. Para nosotros, los que tuvimos esa infancia, se nos puede hacer normal o podemos llegar a pensar que todo mundo creció y se desarrolló en un mismo tipo de hogar, pero entendemos muy bien, ¿no? Incluso a veces los compañeritos de la escuela o del colegio nos contaban en el tipo de familia que vivían. Esto es difícil contarlo y compartirlo, pero había quienes se abrían con nosotros y, no, ¿sabes qué? Es que en mi casa tenemos este problema. Mi papá es un borracho, mi papá nos maltrata. Mi mamá es una histérica, mi mamá todo el tiempo es con los gritos, con los regaños, y le compartían a uno. Vuelvo a lo que les contaba. Entonces, estos testimonios de hombres y mujeres muy heridos a causa de un padre que no supo manejar esa paternidad de una manera amorosa. Hermanos, y no juzgamos a nadie porque quizá esos mismos papás de ustedes no recibieron de nadie tampoco ese amor, ese afecto, ese cariño, y crecieron también y se desarrollaron, llegaron a una edad adulta pensando que esa era la forma natural de ser y de existir en una familia, así, tóxicamente, con regaños, insultos, maltratos, con adicciones. De manera pues que todo esto marca mucho nuestra vida. Yo hoy te quiero decir, mi amigo, mi amiga, si tú has tenido o te has desarrollado con un papá ausente o con un papá que no supo ejercer esa paternidad amorosa, la noticia es que no estás solo, no estás sola. Muchos han tenido que pasar por esta situación, pero también muchos han encontrado en Dios esa sanación. Si tienes heridas en tu vida a causa de un padre ausente o un padre que estuvo lejos de ser perfecto, otra vez repetimos, no estás solo, no estás sola. Esto es más frecuente de lo que piensas, desafortunadamente, porque el orden de las cosas y el plan de Dios es totalmente distinto. De hecho, lo vamos a ver. Por eso te decía en el título de este programa y el tema que vamos a meditar juntos es que en Dios sí tú y yo podemos esperar y encontrar y tener un Padre perfecto. Hay muchos atributos y muchísimas características de Dios que incluso se nos podrían llevar varios programas en solamente meditar esos atributos de Dios. Sin embargo, vamos hoy a centrarnos en 10 que son fundamentales. Porque, mira, por ejemplo, la Escritura nos dice en el Salmo 18:30 que los caminos de Dios son perfectos y que Él es un Dios fiel que no hace daño y que es justo y verdadero. De esto también hace referencia el libro de Deuteronomio en el capítulo 32, versículo 4, por si quieres revisarlo. Todas estas características, entonces, de Dios, sucede que, y muchas más, como decía, lo convierten en ese perfecto Padre que tú nunca tuviste. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto, mi amigo, mi amiga? Ten esperanza, por favor. No te quedes sumergido, sumergida hoy en un pasado o en un concepto de Dios Padre
que lo puedes estar relacionando con el concepto que tienes de tu Padre terrenal. Porque allí es donde para nosotros los seres humanos radica una fundamental importancia entre cómo vivimos esta vida, amargados, tristes, deprimidos, ansiosos, o si vivimos esta vida llenos el corazón de mucha paz, de mucho amor, de mucha fe, de mucha esperanza, pero ante todo, escúchame bien, porque aquí está la clave. Si vives tu vida reconociendo la dignidad tan enorme que posees como hija, como hijo de un verdadero Padre Dios. El mismo Padre de nuestro Señor Jesucristo es tu Padre, mi amiga querida, mi hermano querido, es tu Padre, Dios es tu Padre y otra vez, Dios sí es un Padre perfecto. Por eso, a lo que quiero llegar a través de esta meditación que estamos haciendo juntos, es que permitiendo que ese Padre Dios perfecto nos sane el corazón, nos abramos a ese amor eterno y perfecto de Dios, entonces nuestras vidas cobran otro rumbo, se transforman de una manera tal que vas a ser capaz de perdonar a ese papá tuyo terrenal por el cual no sientes o el amor. En este momento puede que en tu corazón todavía exista algún resentimiento, incluso odio. Yo he escuchado testimonios, tanto de hombres como de mujeres, que en su corazón, para ese Padre terrenal, lo único que hay es odio y mucho resentimiento. Pero también soy testigo del infinito amor de Dios y de su gran misericordia, que a esos corazones que en un momento estaban tan dañados y que expresaron sentir tanto odio por ese papá, Dios los ha levantado, ha sanado ese corazón y hoy son personas libres para la gloria de Dios, que reconocen ese amor y esa perfección del Padre Dios que está para ellos, con ellos siempre y cada día de sus vidas. Les invito pues a que se queden conmigo, vamos a meditar juntos estos 10 atributos de Dios, vamos a unos mensajes muy importantes y al regresar nos adentramos en este análisis, aquí en Actualidad y Fe. Ya volvemos. Estás escuchando Actualidad y Fe. En unos momentos regresamos. Te invitamos a ingresar a nuestra página elsembrador.org. Da clic en el recuadro de eventos y podrás ver las diferentes opciones para adquirir tus boletos del próximo Congreso de Oración 2022. Se llevará a cabo en Los Ángeles, en el Centro de Convenciones, los días sábado 30 y domingo 31 de julio, con el lema Todo lo puedo en Jesús Eucaristía, que me fortalece. Si tienes alguna pregunta, llámanos al 777-777-7773. Con gusto te atenderemos. La vida nos presenta diferentes dificultades y situaciones de prueba. Pero teniendo la mirada en Cristo, todo lo podemos. Dios es bueno, Dios es grande, Dios es maravilloso. Él está con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin de la historia. Sintoniza Todo lo puedo en Cristo, dirigido por Maribel Arriaga, de lunes a viernes a las 10 a.m. con retransmisión a las 10 p.m. y los sábados a las 8 p.m. Y recuerden que lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Solo por ESNE TV, más que un canal, un encuentro con Dios. Ya estamos de regreso en Actualidad y Fe para informar, formar y transformar los corazones. Excelente que te hayas quedado con nosotros en Actualidad y Fe y bienvenido o bienvenida si recién sintonizas el programa. Nos da mucho gusto que estés compartiendo este espacio, este tiempo con nosotros donde nos seguimos informando, formando y transformando según el corazón de Cristo. Aquí en Actualidad y Fe. Hoy estamos meditando acerca del amor de Dios Padre para nosotros, pero cómo Él es el Padre perfecto a quien cualquier ser humano puede aspirar tener ese amor. Yo sé, y mencionábamos al principio del programa, hermanos, que ese amor, lamentablemente, ese amor y esa paternidad de Dios se ha visto
dañada y alterada en el concepto que muchos seres humanos hoy tienen del amor de un padre. ¿Por qué? Porque su mismo padre, al que sí veían, al que sí estaban en contacto con él, de él no recibieron el afecto, el amor, el cariño, el respeto en muchas ocasiones. Entonces esos hijos e hijas de Dios que van creciendo y que se van desarrollando, van llegando adultos, por supuesto que esa imagen de Dios está alterada porque ellos piensan, si al que veo, al papá que veo, de él no recibí nada bueno o muy poco bueno, entonces, ¿de cuál amor, de cuál padre me están hablando? De un padre al que no veo, porque incluso la fe se daña. Porque luego alguien le dice, bueno, ¿y tú por qué no amas a Dios? ¿Tú por qué no crees en Dios? Dios es tu padre. ¿De qué padre me hablas? Si el padre el que sí podía ver, no, de él no recibí nada bueno. Y esto se entiende, por eso es que es tan importante recordar estos temas. Son fundamentales, porque sí he visto, hermanos, lindamente, maravillosamente ver el cambio que se produce en las almas cuando se les recuerda el amor de Dios, que está para ellos, que es fiel. Miren, vámonos al primer atributo de Dios, que lo caracteriza como el Padre perfecto para ti y para mí. Y es que puede ser que en la infancia tuviste que tu papá ya no te tenía paciencia en algún momento por las travesuras, por lo que hiciste, a lo mejor desobedeciste. Pero Dios, su paciencia y bondad nunca se acaban. Fíjate lo que dice el salmista, Salmo 103, versículo 17. Mas la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad, para los que le temen, y su justicia para los hijos de los hijos. La misericordia de Dios, el salmista reconoció muy bien que era desde la eternidad hasta la eternidad, es decir, nunca termina. El amor de Dios es fiel, el amor de Dios es eterno. Y hermanos, y no se les olvide esta clave de este salmo, que ese amor no es solo para ti. Ese amor va a trascender, es tan grande y es tan inmenso que ese amor alcanza para que trascienda hasta tus generaciones futuras, tus generaciones. Si tú tienes hijos y tus hijos tienen sus hijos, a tus nietos y tus bisnietos y tus tataranietos, ese legado, todas esas familias que se formarán a partir de tu familia que Dios te confió, esas generaciones futuras que a partir de ti Dios quiso formar, también van a ser beneficiarias de ese amor de Dios cuando tú te mantienes fiel a Dios y reconoces que Dios es tu Padre y que su amor es eterno. Entonces, fíjense lo que esto conlleva tan enorme. Cuando hablamos pues de la paciencia de Dios y que su bondad nunca se acaban, esto no significa solamente la bondad y paciencia que Dios son eternas, como lo acabamos de decir, sino que también lo es su habilidad para perdonar. Aquí esto sí que nos tiene a nosotros que llenar, hermanos, de mucha esperanza y de mucho amor el corazón. Que la paciencia de Dios, la bondad de Dios, al ser tan enormes, desde allí brota esa misericordia para ti y para mí. Ese poder de perdonar que, como nos lo dijo nuestro Señor Jesucristo y que nos llamó a perdonar 70 veces 7, o sea, siempre, porque eso es lo que significan esos números en términos bíblicos, siempre. Así es el amor de Dios por ti y por mí, como Padre perfecto. Siempre te va a amar, siempre te va a perdonar, si tú siempre acudes a su misericordia. Decía el Papa Francisco, el único pecado que Dios no perdona es aquel por el cual no le pedimos perdón. Así de sencillo. Entonces, mientras acudamos a esa misericordia, tú y yo podemos contar con el amor eterno y perfecto de Dios que siempre nos perdona. Así lo confirma el Salmo 103 en el versículo 12 que dice, como está lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones el Señor. Como está de lejos, un lado al otro, un polo al otro, así de lejos Dios pone nuestras ofensas hacia Él. Por su misericordia
cuando le pedimos y nos arrepentimos de corazón. Segundo atributo de Dios que lo caracteriza como el Padre perfecto. Amigos, Dios siempre tú podrás acercarte a Él. Dice la carta a los Hebreos en el capítulo 4, versículo 16. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Hebreos 4:16. La palabra de Dios siempre en este sentido nos recuerda que precisamente de parte de Dios siempre estará ese amor para nosotros y esa misericordia. Él sí es perfecto. Mi amigo, mi amiga, ¿cuál es el punto de meditar en estas características de Dios? Quiero que entres un momento a tu corazón. Y quiero que en este momento pienses, y quizá valga para un ejercicio liberador y sanador que en este momento que Dios quiera derramar sobre muchos corazones en quienes hoy está afectada esa relación paternal, ese amor herido de un padre hacia esa hija, hacia ese hijo. Y si tú así te sientes hoy, quiero que te sumerjas en tu corazón un momentito y le pidas a Jesús y que clames a Él. O mejor, incluso, ve directo al Padre, pero por intermedio, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, y dile al Señor que en este momento te conceda la gracia de sanar tu corazón. Padre, Dios, Hijo y Espíritu Santo, la Trinidad Santísima, en este momento obrando sobre aquellos corazones que se abren a Él, que acuden a Él y que van a su encuentro, como nos lo acaba de decir y recordar esta carta a los Hebreos en el capítulo 4. Acerquémonos con confianza al trono de la misericordia de Dios, hermanos, de la gracia, para que recibamos y hallemos precisamente esa gracia oportuna. ¿Qué significa esa gracia oportuna? Eso que tú en este momento estás necesitando. Y si esa necesidad es reconociendo, sanar la relación con tu Padre para poder perdonar y para poder liberarnos, pidamos esa gracia en este momento. Tercer atributo que a nosotros nos muestran a un Padre Dios como el Padre perfecto, y es que jamás tendrás que ganarte su amor. Dice la carta a los Romanos en el capítulo 5, versículo 8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Bendito sea el Señor por su palabra que hoy nos alienta y nos anima, porque aún siendo pecadores, ¿quién de nosotros no somos pecadores? El que diga que no, dice el apóstol San Pedro, es un mentiroso. Porque, y también en palabras de nuestro Señor Jesucristo, pues si el más justo peca, ¿cuántas veces al día? 5 veces al día, el más justo. ¿Qué diremos de nosotros? Porque yo al menos no sé tú, y ojalá tú seas muy justa, muy justo, muy santo, muy santa. Pues para eso trabajamos todos los días, pero al menos yo todavía no soy lo suficientemente justo como para considerar que por mis méritos puedo ganarme el amor de Dios. Entonces, a eso se refiere este tercer atributo de Dios. Jamás tendrás que ganarte su amor. ¿Por qué? Pues ya nos lo dijo la carta a los Romanos, que Dios demuestra su amor para con nosotros, aunque siendo pecadores, nos entregó a su propio y único Hijo, para que todo el que en Él crea no muera, mas tenga vida eterna, así como lo dice el apóstol San Juan en el capítulo 3, versículo 16. Tanto amó Dios al mundo, tanto te ama Dios a ti, mi hermano, mi hermana, que ha dado a su propio Hijo. Si tú crees en el Señor Jesús, tú y tu casa serán salvos. Pero hay que creer con una convicción y no con una fe tal que nunca nos permita dudar del infinito amor de Dios, Padre Dios, para nosotros. Por eso nuestro Señor nos enseñó a llamarle Abba, Padre, Papito. Eso significa Abba, Abba Padre. Así le llamaba Jesús. Y luego cuando nos enseñó a orar, cuando dijo, ustedes cuando oren, digan así, Padre nuestro, que estás en el cielo. ¿Se dan cuenta? Así quiere Jesús que tengamos
y seamos conscientes de la relación con nuestro Papá Dios, Papito Dios, Abba Padre. Cuando digamos Padre nuestro, digámoslo precisamente creyendo en el corazón que Él es nuestro Padre y más que un Padre, el Padre perfecto. Y a ese Padre le pedimos por nuestros padres terrenales, por los que no han sabido dar amor, que el Señor sane sus corazones, por aquellos que incluso murieron quizá con un corazón lejos de Dios y que a lo mejor todavía hay esperanza para ellos. A lo mejor no se condenaron del todo, todavía pueden estar, Dios les dio una oportunidad, pueden estar en el purgatorio. Le pedimos a Dios por el descanso eterno de esas almas, de esos papás que no supieron amar. Hermanos, tanto se puede hacer con el amor, tanto se hace y tanto se logra con el amor, más que con el odio y con el resentimiento, más que con la tristeza y más que con la angustia, más que con la depresión y con la ansiedad. Es con el amor que se transforma todo. Dios es amor. Dice el apóstol San Juan en su primera carta: todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios, porque Dios es amor. Y es tu Padre y es mi Padre. Qué cosa tan maravillosa. Vamos al cuarto atributo de Dios como Padre perfecto. Fíjate muy bien. Jamás fallarás de tal manera que Dios dejará de amarte. Jamás fallarás de tal manera que Dios dejará de amarte, porque estoy convencido, dice el apóstol San Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 38 y 39. Decía el apóstol: porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabra de Dios. Romanos 8, 38 en adelante, amigos, por favor tomen nota de estas citas para que se den la oportunidad, vuélvanlos a meditar. Repito, especialmente quien sienta que en su corazón hay una imagen dañada del amor de Dios para ti, hay una imagen herida con la relación con tu Padre terrenal y por ese motivo, por falta de algún perdón, por una herida no sanada, entonces todo esto se ha distorsionado. Y no es como Dios te quiere. Dios te quiere libre. Para ser libres nos liberó Cristo. Qué hermoso, ¿no? Dice Gálatas 5, 12. Para ser libres nos liberó Cristo. Manténganse pues, hermanos, firmes en esa libertad y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Vamos a unos mensajes y al regresar continuamos con estos atributos maravillosos de Dios como nuestro Padre perfecto. Aquí en Actualidad y Fe. No le cambien, compartan el programa. Estás escuchando Actualidad y Fe. En unos momentos regresamos. Hola mis hermanos, les saluda Jesse Damara y Tavo Godoy y tenemos una invitación muy importante para ustedes. Nos tienen que acompañar este año al Congreso de Oración ESNE en Los Ángeles, California. No se les olvide, este 30 y 31 de julio nos reuniremos todos para alabar, para glorificar, para orar a un Dios que nos ha dado la vida, a un Cristo que está vivo y resucitado. Qué hermoso tema. Todo lo puedo en Jesús Eucaristía que me fortalece. Mi hermano, no te puedes perder de esta gran oportunidad. Te esperamos, Congreso de Oración ESNE, Los Ángeles, California. La Eucaristía es el centro y culmen de nuestra fe. Y por eso, en el próximo Congreso de Oración, proclamaremos a una sola voz: todo lo puedo en Jesús Eucaristía que me fortalece. Ven a llenarte del infinito amor de Cristo el 30 y 31 de julio en el Centro de Convenciones de Los Ángeles. Reserva cuanto antes tus boletos llamando al 777-777-7773 o en línea en el www.elsembrador.org. El cupo es limitado.
¿Ya tienes tus boletos para el Congreso de Oración 2022? Tú, que vives en el condado de San Diego, te invitamos que puedas adquirir tus boletos en I Am Catholic Gear Bookstore al 619-888-6892 y con Magdalena Rodríguez al 619-407-0403 para darte más información de los lugares y servidores que tienen boletos. Por favor, llámanos al 773-777-7773. Congreso de Oración 2022, 30 y 31 de julio en el Centro de Convenciones de Los Ángeles. Ya estamos de regreso en Actualidad y Fe para informar, formar y transformar los corazones. Estás sintonizando Actualidad y Fe por ESNE Radio y Televisión. Bienvenidos a quienes recién sintonizan el programa y gracias a todos ustedes que se han quedado con nosotros meditando, porque hoy este tema de verdad que vale mucho la pena que lo volvamos a retomar. Nunca se nos puede olvidar el infinito amor que Dios nos tiene. Pero no solo eso, sino que en Él podemos siempre esperar tener un Padre perfecto. Nuestros padres humanos aquí en la tierra, pues como humanos somos falibles, como humanos somos imperfectos. Por eso no podemos esperar de ellos nunca perfección. Dios es el que nos va haciendo perfectos con su gracia. Pero ¿qué hay de aquellos padres que tampoco de sus propios padres no recibieron amor, cariño, afecto? Pero ¿sabes cuál es la buena noticia, mi hermano, mi hermana? Dios, con ese amor que nos tiene, Dios con ese amor que nos da, nos prepara y nos capacita para que tú y yo rompamos cadenas de falta de amor, cadenas de indiferencia, cadenas de maltrato, cadenas de abuso verbal, físico, también de adicciones, porque muchos papás que ellos desde su infancia, habiendo sido heridos por sus propios papás o mamás, después se refugiaron en adicciones y en vicios, en alcohol, drogas, prostitución, toda clase de cosas, buscando llenar precisamente esos vacíos afectivos con los que crecieron. Después tuvieron familia, tuvieron sus propios hijos. Tú puedes ser uno de esos hijos que tuvo un papá herido, dañado. Entonces, si continuamos con ese patrón y esa cadena interminable de heridas en la familia, heridas no sanadas, se van transmitiendo de generación en generación. Y aquí es donde, repito, tú y yo, Dios, cuando nos abrimos a Él, Él nos capacita para romper ese patrón de maltrato, ese patrón, como decíamos, de una falta de cariño y de afecto hacia nuestros hijos, que a su vez los marcamos a ellos. Y esos hijos marcarán a sus hijos. Y hoy vemos las consecuencias por la sociedad en la que vivimos. Pues bien, aquí hoy la palabra de Dios, a través de estos atributos que estamos meditando de Dios, que lo caracterizan como un Padre perfecto, entonces nosotros podemos perfectamente, en vez de abandonarnos en una depresión, en un sentimiento de culpa, en una angustia, en un dolor que no nos deja tener vida, en un rencor o en un resentimiento hacia ese papá que no nos supo amar, más bien hoy tú y yo nos refugiamos con todo el corazón y con todo nuestro ser en ese amor eterno y fiel de Dios nuestro Padre. Y ahí verás tú la gran diferencia. Ahí experimentarás la libertad gloriosa de los verdaderos hijos de Dios. Pero tienes que reconocer a Dios como tu verdadero Padre. Entonces, hoy seguimos meditando. En el punto anterior, en el atributo, dijimos que entonces Dios jamás va a dejar de amarte aunque cometas el pecado que cometas. Decía el punto, jamás fallarás de tal manera que Dios dejará de amarte. Esto tiene que ver mientras que tú y yo siempre cometamos el pecado que cometamos. Siempre con un corazón arrepentido y humillado, dice el salmista, un corazón contrito y humillado, Dios no lo rechaza. Nunca te va a rechazar y nunca te va a dejar de amar que porque peques. Pero, ojo,
no si vives empecinado en tu pecado. Aún con eso no te dejará de amar porque su amor es tan grande y tan fiel por ti que no por eso te va a dejar de amar. Sin embargo, tú mismo o tú misma o yo mismo, al empecinarme en ese pecado con el que le fallo a Dios, entonces yo mismo me estoy alejando de ese amor de Dios, porque el pecado viene a romper con ese amor eterno de Dios para nosotros. ¿En qué sentido? No que Él deje de amarnos, esto tiene que quedar muy claro. Dios nunca dejará de amarte. Desde que tomó la decisión Dios, recuerda que tú no estás en este mundo por una casualidad o por un accidente. Dios permitió que te engendraras en el vientre de tu madre, con un propósito y con un plan que ojalá y yo espero todos y cada uno de ustedes que están escuchando en este momento tengan a esta altura de su vida muy claro el plan para el cual Dios los trajo a este mundo. Si no, hermanos, hay que seguir preguntándole a Dios en oración, en comunión con Él, constante: Señor, ¿qué es lo que tú quieres de mí? Señor, ¿qué es lo que tú esperas de mí? ¿Para qué me trajiste a este mundo? Para aquellos que no lo tienen claro, pregúntenselo y Él se los revelará por medio de su Espíritu Santo, porque repito, no estás aquí por ninguna casualidad ni accidente, estás en esta tierra y en esta vida para cumplir un plan muy, muy importante. Para eso te trajo Dios. Entonces, si permitió que existieras, hay una razón muy enorme y muy grande y muy especial. Quinto atributo de Dios. Hay que tener en cuenta que Dios es tu Padre perfecto porque siempre tiene tu mejor interés en su mente. O sea, Dios siempre va a querer lo mejor para ti. Nos lo dice, por ejemplo, en el Evangelio, San Mateo, capítulo 7, versículo 11, donde Jesús nos dice: pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Ahí está la clave, hermanos. San Mateo capítulo 7, versículo 11, el Señor ya lo dijo. Él sabe que nosotros, humanamente hablando, tenemos la inclinación al mal, al pecado, por ese pecado original que arrastramos, pero que por el bautismo se borra, nos hace libres, pero todavía cargamos esa inclinación. Además, porque es que tenemos muchos enemigos. Tenemos al mundo, tenemos la carne, tenemos a Satanás, que todo el tiempo nos están tentando para tumbarnos, para hacernos pecar, para alejarnos del amor perfecto de Dios hacia nosotros. El pecado, esa es la consecuencia del pecado. Es más, la consecuencia, la paga del pecado es tan grave que dice el apóstol San Pablo: porque la paga del pecado es la muerte, o sea, la muerte eterna, la condenación. Esa es la paga del pecado. Y como consecuencia, cuando estamos pecando en esta vida terrenal todavía, la consecuencia es que nos aleja del amor de Dios, nos separa ese pecado. Entonces, no lo permitamos, o sea, no sigamos fallándole a Dios y pecando de tal manera empecinadamente que entonces nosotros mismos nos estamos robando esa gracia y ese amor de Dios para nosotros. Nosotros mismos nos lo estamos perdiendo. Atributo 6 de Dios. Dios te ama lo suficiente como para disciplinarte. Escucha bien esto, porque entonces aquí suelen confundirse muchos hombres y mujeres. Dice el libro de los Proverbios, capítulo 3, versículos 11 y 12. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezcas su reprensión, porque el Señor a quien ama, reprende, así como un padre al hijo en quien se deleita. Si tú eres padre o madre de familia, entenderás perfectamente estas palabras del libro de los Proverbios. ¿Por qué? Porque como padre o como madre, en un momento determinado te habrás dado cuenta de lo difícil que nos puede resultar tener que reprender al hijo, porque le amamos mucho, los amamos a nuestros hijos, los queremos, y a veces incluso hay que reprenderlos de una manera más fuerte. Ojo, sin nunca tener que llegar a los castigos físicos, hermanos. Eso sí,
que quede muy claro y tenlo muy presente, no hay necesidad. No hay necesidad de los golpes, no hay necesidad de los maltratos. Tú eres su papá, tú eres su mamá. ¿Sabes qué espera esa criaturita de ti? Respeto, amor, protección, mucho cariño y mucha valoración. Aunque tengamos que reprenderlos, porque Dios a ti y a mí nos reprende también, porque somos sus hijos. Somos sus hijos entrañables y no quiere que nos le perdamos. Entonces nos tiene que corregir. Y a veces esa corrección de Dios duele y duele mucho. Porque nos ve Dios a veces tan empecinados, tan encaprichados en nuestros propios gustos, placeres, intereses, que dice, esta hijita mía, si permito que siga por ese camino, se me va a perder. Y no quiero que se me pierda. Dios no quiere que ninguno se pierda. Más adelante vamos a ver cómo nos recuerda la segunda carta del apóstol San Pedro, en el capítulo 3, versículo 9, qué es lo que quiere Dios y cómo es Dios de fiel. Pero por ahora, recuerda entonces, te ama lo suficiente para disciplinarte. Entonces, no reniegues de Dios. Cuando Dios te está permitiendo pasar por una circunstancia que aunque te duela, pero tú en tu conciencia y en tu corazón, porque todos nosotros tenemos esa conciencia y a veces decimos, es que ¿saben qué? Me lo merezco. Si soy honesto, yo me merezco esto que estoy pasando. ¿Por qué? Porque le he sido muy infiel a Dios, porque he sido muy desobediente con Dios. Dios en su palabra me ha mostrado el camino y yo por mis caprichos humanos me he ido por otro camino. Pues entonces hay consecuencia. Y entonces Dios, que no quiere que tú te pierdas, que yo me pierda, nos corrige y lo hace a tiempo, hermanos. Esto es lo maravilloso. Nos corrige para que no nos le perdamos. Entonces hay que aceptar esa corrección de Dios. No le cambies, todavía hay unos puntos esenciales que vamos a meditar al regresar de estos mensajes de interés para ustedes en Actualidad y Fe. Estás escuchando Actualidad y Fe. En unos momentos regresamos. El Señor me llama, pero ¿dónde? Es una pregunta legítima, es la pregunta que muchos jóvenes, muchos de ustedes tienen en este momento. Aquel que con tanto amor te ama, te habla al corazón porque quiere hacerte inmensamente feliz. Aprende a escuchar los susurros de Dios en tu corazón con la guía espiritual del Padre Santi Chivilia, rogacionista del Sagrado Corazón de Jesús en el programa Un Corazón que Escucha, dedicado totalmente a las vocaciones. No te pierdas esta oportunidad de conocer más acerca de las vocaciones y cómo puedes encontrar la tuya todos los miércoles a las 7:30 p.m. y los sábados 8:30 a.m., horario de Los Ángeles. Solo por ESNE TV, más que un canal, un encuentro con Dios. Pero claro, si mientras tanto ha surgido el amor sí que rompe todos los esquemas. No te pierdas las reflexiones del Padre José Román Flecha, ahora disponible en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y Pandora. Búscalo como José Román Flecha en tu plataforma favorita. Ya estamos de regreso en Actualidad y Fe para informar, formar y transformar los corazones. Qué bueno que se han quedado con nosotros en Actualidad y Fe. Bienvenidos a quienes recién sintonizan el programa. Nos da mucho gusto poder tener su compañía, también su preferencia y su sintonía. Hoy estamos meditando acerca de Dios Padre Perfecto. Dios es el Padre Perfecto y estamos meditando en 10 atributos que así lo demuestran desde la misma palabra de Dios, por supuesto. Muy bien, en el segmento anterior nos habíamos quedado en el 6º atributo de Dios, que es precisamente el que Él nos disciplina, también Él nos corrige, porque nos ama tanto y nos ama lo suficiente como para hacerlo, así como tú lo haces con tus propios hijos, los disciplinas, los corriges, precisamente porque no quieres que ellos se descarrilen, no quieres que ellos en esta vida crezcan creyendo que todo es a su capricho, a su voluntad, y por lo tanto, pues lo más seguro es que se terminarían perdiendo en este mundo. Pues Dios también a nosotros, que no quiere que nos le perdamos, nos corrige, y nos invitaba el libro de los Proverbios a no despreciar o a no nunca
decir que Dios no nos quiere, que Dios no me ama porque me está permitiendo pasar por una situación, pero la está usando precisamente para disciplinarme y corregirme. Entonces nunca renegar de Dios. Séptimo atributo, su tiempo es perfecto. Hermanos, el tiempo de Dios es perfecto. Yo creo que esto lo has escuchado muchas veces. Ese término en griego que significa el kairos de Dios, es ese tiempo, porque Dios no se rige por el tiempo de nosotros. El Señor, dice la segunda carta del apóstol San Pedro, capítulo 3, versículo 9, el Señor, que no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento y se salven. De hecho, amigos, amigas, para ustedes si aún no saben, la visión que Noel Díaz tuvo cuando él empezó a trabajar en este apostolado, este ministerio, en la predicación, que luego se fue convirtiendo en el Sembrador Nueva Evangelización, y hoy 37 años después, ustedes están siendo beneficiarios de los frutos que ha dado este caminar en el Sembrador de Noel. Esa visión se la dio el Señor a partir de este versículo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Porque Dios, que es fiel y no se tarda en el cumplimiento de sus promesas, y no queriendo que ninguno se pierda, mas todos alcancemos la salvación eterna. Entonces, no se tarda y cumple su promesa. Lo que nos promete, lo cumple. Él es fiel y nos ama para que no nos le perdamos ninguno de nosotros. Por lo tanto, su tiempo es perfecto. Amigo, amiga, ¿hay algo que le has pedido a Dios y pasa el tiempo y sientes que no hay respuesta? ¿Pasa el tiempo y crees que Dios no te ha escuchado? Recuerda hoy por esta palabra, el tiempo de Dios es perfecto. Sé paciente, espera en el Señor, que nunca quedarás defraudado. Lo que pasa es que cuando Dios nos hace esperar, algo está trabajando en nosotros. La paciencia, la confianza, el abandono y definitivamente la fidelidad en Él. Entonces, depende de nosotros, porque que Él es fiel. De eso no te quepa la menor duda. Y si sabes pedir y si te mantienes en la gracia del Señor, la oración del justo la escucha Dios, dice el apóstol Santiago. Octavo atributo de Dios que lo caracteriza como Padre perfecto para ti y para mí. Que Dios da sabiduría generosamente. Mira, qué bueno que nosotros le pudiéramos transmitir a los hijos la sabiduría. Mire lo que dice la carta del apóstol Santiago en el capítulo 1, versículo 5. Pero si alguno de ustedes se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Esto dice Santiago, otra vez se las voy a repetir. Pero si alguno de ustedes se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y Dios se la dará. Claro que sí. Les decía que bueno que nosotros humanamente tuviéramos la capacidad de transmitirle los dones a los hijos. Los dones vienen de Dios, del Espíritu Santo, especialmente de la sabiduría que tanto necesitamos en estos tiempos y necesitarán nuestros hijos en su tiempo. Si las cosas están como están hoy en el mundo, ¿qué diremos cuando nuestros hijos, especialmente los que están pequeños, en 20, 30, 40 años, qué mundo les espera a ellos? Si es que no los preparamos desde ahora para que vivan en Dios y vivan con Dios. ¿Qué les queda a esos pobres hijos o a esa humanidad de una o dos generaciones de aquí a allá? Entonces, Dios da la sabiduría. Nosotros no se la podemos dar a nuestros hijos, pero sí los podemos formar en la fe y en el temor de Dios para que ellos, creyendo en Dios, le pidan a Dios todos esos dones y esos carismas que Él da a sus hijos para poder continuar su obra salvífica aquí en la tierra, por medio de nuestro Señor Jesucristo, pero usándonos a nosotros como sus instrumentos. Otro atributo de Dios, noveno atributo, y ya vamos para el 10º, pero aquí va el 9. Dios te deja tomar tus propias decisiones. Recuerda siempre esto bien. Dice otra vez San Pablo a los Romanos capítulo 8, 28.
y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. ¿Te das cuenta? Dios, que nos dio un libre albedrío, que nos dio una libertad y que desafortunadamente en muchos casos no sabemos manejar esa libertad porque la convertimos en libertinaje. Dios nos respeta esa libertad y deja que tú tomes tus propias decisiones. Pero entonces recuerda, mi amigo, mi amiga, que las decisiones que nosotros tomemos, cada una de ellas tendrá consecuencias. Buenas decisiones, sabias decisiones, consecuencias y frutos muy buenos. Malas decisiones, consecuencias malas. Así funciona. De manera pues que siempre en Dios vamos a recibir esa sabiduría para poder entonces sabiamente hacer un buen uso de la libertad que Dios nos dio. Y la 10ª característica, atributo, en el cual nosotros siempre podemos estar seguros que Dios es nuestro Padre perfecto, es de que ese Padre perfecto, Dios, tu Dios y mi Dios, nos conoce íntimamente. Hermano, hermana, Él te conoce íntimamente. Dice el salmista: oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme, mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso, y conoces bien todos mis caminos. Salmos 139, versículos del 1 al 3. ¿Qué te parece? Dios que sondea. Hay otro versículo en la palabra de Dios que nos dice que antes de que nosotros pronunciemos palabra para pedirle algo a Dios, Él ya sabe. ¿Te das cuenta? Así de íntima y perfectamente te conoce, mi amigo, mi amiga, y conoce tu corazón. ¿Tú crees que el que te conoce de esa manera tan íntima, el que te creó, el que tiene contados hasta los cabellos que tú tienes, entonces me dirás que Él no sabe lo que tú necesitas en este momento? Entonces, claro que lo sabe y claro que te va a escuchar. Dice el libro a los Gálatas en el capítulo 4, versículo 1. Dice así: y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando: Abba, Padre. Esto está en Gálatas 4:1. Abba, Padre. ¿Se dan cuenta lo que decíamos hace un momento de cómo nuestro Señor Jesucristo viene a enseñarnos a llamarlo y a considerarlo al Dios de los ejércitos? Esto es revolucionario, porque en el Antiguo Testamento, ¿cómo se dirigía el pueblo de Dios a Dios? No era papito, no era Abba Padre, era el Señor de los ejércitos, el Dios todopoderoso, Yahvé. Y es tanto así que nos relatan algunos pasajes del Antiguo Testamento que no se le podía ni siquiera levantar la cabeza. Pero Jesús viene y nos dice: Él es su Padre, llámenlo Padre, Abba Padre, Padre nuestro. Amigos, qué bendición hoy poder, gracias a nuestros queridos sembradores de Jesús con María, haber meditado en este tema para que hoy los corazones queden llenos del amor de Dios y sean corazones libres. Les invitamos, si alguno se quiere unir como un sembrador de Jesús con María, a que nos llamen aquí a nuestras oficinas al 773-777-7773. De antemano, muchas gracias por su apoyo. Muchas gracias por ayudarnos a seguir llevando este amor perfecto de nuestro Padre Dios a los corazones, a las familias y al mundo entero. Gracias. Sigan en sintonía de su canal ESNE TV y de ESNE Radio, porque más que un canal y una estación, somos un encuentro y una conexión con Dios. Hasta la próxima.